Una pregunta que nos podemos hacer es ¿en qué momento de la vida aparece mi llama gemela o si sí o sí va a aparecer? Realmente puede aparecer en cualquier momento. En cualquier momento en el sentido en que no importa si somos jóvenes, adultos, si estamos solteros, si estamos casados, divorciados. Ese panorama digamos que no es tan importante. Lo que sí es común en el momento en que la llama gemela aparece en tu vida es cuando estás en una zona de comodidad máxima. Zona de comodidad máxima es como ya estoy en mi vida en automático y no me estoy exigiendo más. Mi alma se está acostumbrando a este estrés, a esta tristeza con la que vivo. No es porque tu vida esté bien, sino porque necesitas despertar y avanzar hacia un nivel más. No sé si ustedes han identificado que muchas veces ese crecimiento personal y espiritual se da después de situaciones muy dolorosas, una quiebra económica, quedarme sin trabajo, terminar una relación de pareja. Son las situaciones que te impulsan a quiero cambiar algo y quiero hacerlo diferente porque no quiero seguir sintiendo este dolor. Nuestra llama aparece cuando sí o sí nuestra vida está en un nivel demasiado plano que no nos está exigiendo y que necesita darnos una sacudida para seguir evolucionando como almas. Por eso es que normalmente llega con tanto movimiento y con tanto como dolor o confrontación. Realmente el dolor se da porque cuando vos descubrís esa conexión, además buscas en internet y te dicen que es tu complemento perfecto, que, o sea, que es tu otra mitad, empezamos a soñar con la película de Disney y empezamos a imaginarnos la historia romántica, todo lo lindo que podría ser, la boda, los bombones, los pompones, pero se nos olvida lo que acabamos de hablar de ahora y es el proceso de evolución espiritual. Cuando yo me doy cuenta que esa otra persona me rechaza, me abandona, no me reconoce, no se puede dar, él no se da cuenta, a veces muchas de las llamas, una de las partes no se da cuenta. Eh, Me genera dolores porque las cosas están saliéndose de mi control, porque no están saliendo como yo quisiera que salieran. Realmente la situación no tendría que ser dolorosa si yo suelto esa idea de lo que pretendo que sea ese tipo de relación, sino que la forma en cómo hemos sido educados, cómo hemos sido criados, lo que hemos visto en las películas y en las novelas, nos lleva a imaginarnos un mundo rosa que al no cumplirlo, eso es lo que nos genera la frustración. Bueno, uno de los principales temas que si yo estoy, ya paso todas estas etapas y llego a la etapa de la sanación y la transformación, inicialmente puedo entrar en esa etapa queriendo conectar con esa persona. Entonces yo voy a hacer mi proceso de sanación porque yo quiero estar en unión con mi llama. Y tal vez es el primer impulso y yo lo aplaudiría, diría, por eso llega a tu vida, porque es una motivación muy grande para hacerlo. Pero ya en el proceso te das cuenta que independiente si estás o no estás con esa persona, la evolución, el cambio y el crecimiento es tan grande y tan valioso que al final eso pierde peso, ya no es tan relevante más allá de todo el crecimiento que estás obteniendo. Pero si yo quiero entrar en ese proceso de sanación para que en algún momento esa unión armoniosa se pueda dar de la mejor manera y sea realmente nutritiva, uno de los primeros pasos que tengo que hacer, por ejemplo, es reconocer mis heridas de la infancia. Ahí me voy a dar cuenta tal vez cuál es la enseñanza que trae mi llama gemela. Como ustedes conocen o si no saben, las heridas de la infancia son 5. El rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Normalmente estas heridas se dan entre la concepción y los 7 años. Pueden ser cosas muy evidentes, por ejemplo en el abandono, que uno de los padres se vaya y nunca más lo vuelvas a ver. Pero en el mismo abandono pueden ser circunstancias súper pequeñas. Siempre pongo este ejemplo y es, estás en el jardín infantil, llegan por todos tus compañeritos del colegio, tu mamá estaba en un trancón, llegó 15 minutos tarde y una niña, Fernanda, sentada de 5 años, sin muchas herramientas, vio que todos sus compañeritos los recogieron y a ella no. Me dejaron, me abandonaron. Mi mamá llega a los 15 minutos, me recoge, vamos a comer helado y la vida continúa como si nada. Pero ese microsegundo de sentir, me dejaron, ya creó una herida en esa niña que no tiene herramientas para decir, ah, ok, mi mamá está en un trancón y ahora viene por mí y la vida continúa. Entonces, las heridas de la infancia muchas veces se dan sin que nosotros tengamos la capacidad de reconocer en qué momento ocurrieron.
Hoy en día como terapeuta te digo, muchas veces no es necesario llegar a la raíz de saber exactamente en qué momento ocurrió mi herida, quién me la ocasionó, porque además todos los papás les van a ocasionar heridas a cualquiera de sus hijos, así lo hagan lo mejor posible, porque a eso vinimos a este plano, a aprender. Pero sí es realmente importante identificar yo como adulta desde dónde estoy viviendo las diferentes situaciones de mi vida, como les contaba en el ejemplo de la herida de rechazo. No es solamente que me duela que me rechace un hombre, es que estoy evitando buscar nuevas oportunidades laborales por el miedo que me da el rechazo. Porque es que me quiero presentar a una maestría, pero es que es probable que no pase porque hay gente que es muy inteligente, entonces me estoy perdiendo esa oportunidad. No se sale solamente del ámbito amoroso y nos empieza a afectar en muchos otros aspectos de nuestra vida. Me vuelvo una persona súper perfeccionista porque no permito que haya ningún tipo de error y eso solamente me trae dolor y frustración. Entonces, uno de los primeros pasos para yo poder empezar a sanar y poder, si es así como la decisión de ambos y del universo, conectar con mi llama gemela en una unión armoniosa, es reconocer cuál es la herida que mi llama me está tocando. Normalmente en el divino femenino la herida que está más profunda es la herida de abandono y en el divino masculino es la herida de rechazo. Entonces por eso los divinos femeninos persiguen y los divinos masculinos huyen y es una lucha constante de ir y de volver. Entonces te persigo, tú te escondes, te dejo de perseguir y tú llegas y nos la pasamos en esa danza que puede llegar a ser eterna si ninguno reconoce cuáles son sus patrones. Lo que se dice es que el divino femenino es el faro en esta relación. El divino femenino es el que primero despierta, es el que se da cuenta de que esto no es normal, de que aquí pasa algo. Y es la persona con cierta emocionalidad más fuerte. También se puede profundizar mucho más para entender quién es el divino femenino y quién es el divino masculino, pero por regla general es quien descubre primero la conexión, es el divino femenino. Entonces, como divino femenino, si yo empiezo mi trabajo de evolución espiritual, de crecimiento personal, me vuelvo ese faro que sirve de guía al divino masculino. Así no nos hablemos, así nunca nos veamos. Recuerden que no es necesario, somos una sola alma que se dividió. Entonces, todo lo que yo haga afecta positiva o negativamente a mi divino masculino. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hace poco en consulta tuve una divina femenina que está en un proceso muy bonito hace ya algunos años y me decía que su divino masculino nuevamente la dejó por otra mujer. O sea, ya ha sucedido en diferentes ocasiones. Y hablaba de cómo había sido infiel y cómo él pues había estado con otras mujeres, como en un periodo de tiempo. Y cuando empezamos a mirar, ella también lo fue. Entonces muchas veces nos dedicamos a ver lo que hace el otro, pero no nos damos cuenta que tal vez estamos actuando igual. Y ella, exactamente las mismas veces que él fue infiel, ella le fue infiel. Entonces es como que todo lo que yo haga en mi vida tiene una repercusión, lo busque o no lo busque, lo quiera o no lo quiera en la vida del otro. Entonces, si yo quiero que esa persona no esté con otras personas, pues yo debería hacer lo mismo si para mí eso es coherente. Si yo no tengo problema en que sea una relación abierta, pues no habría problema. Pero si yo lo que estoy buscando es que sea una persona que se comprometa, yo qué tanto me estoy comprometiendo con él y con la vida. Entonces recuerden que como es adentro, es afuera. Es muy importante identificar cuál es la herida para poder empezar a hacer ese trabajo y como divino femenino, si lo sos, empezar a hacer un faro de luz para ese masculino y que de pronto en algún momento llegue la unión armoniosa. Otro tema en el que podemos ahondar para aprender a autoconocernos y transformar este proceso de llamas gemelas de algo doloroso a algo muy nutritivo es empezar a reconocer el tipo de apego que yo tengo. Los psicólogos hablan de 4 apegos: apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado y apego seguro. El ideal es que nosotros como adultos construyamos un apego seguro. Muy probablemente tenemos
algún otro tipo de apego. Apego ansioso es ese miedo a perder las cosas, ese miedo a que me abandonen, vienen de una herida de abandono, y entonces persigo, llamo, casi que acoso. Todo el tiempo necesito que me estén demostrando que me aman, que sí me quieren, que sí están conmigo, dímelo, demuéstramelo, y es muy normal en el divino femenino. El apego evitativo es: tuve una herida de rechazo tan fuerte, una herida de traición tan fuerte, que yo no quiero volver a vivir esa experiencia, y antes de permitirme volver a estar en esa situación, bloqueo y rechazo. Entonces huyo apenas empiezo a sentir una conexión con la otra persona, y esto es muy del divino masculino, que cuando se enfrenta a este tipo de emociones y decir: ¿qué es todo esto que estoy sintiendo? Que siento sus emociones, siento que la amo si la acabo de conocer. Los hombres son mucho más difíciles y retadores por su misma educación a sentir sus emociones, pues es mucho más fácil salir corriendo. Yo no puedo con esto, no lo sé manejar y prefiero evitarlo. Estar con otra persona, no estar con nadie, porque esto es demasiado para mí, esto no lo puedo controlar. Ese es el apego evitativo y es muy normal en el divino masculino. El apego desorganizado es un apego un poco más difícil y es el más retador de los tres, porque tiene que, en la niñez hubo abuso, hubo mucho maltrato, y entonces ya digamos que el tema psicológico es mucho más poderoso, y tienes que reconocer si ese es el tipo de apego que tienes. Y al final, cualquiera de estos tres apegos, con trabajo, con conocimiento, con mucha terapia, podemos llegar a tener un apego seguro. Es decir, claro que me importa mi pareja, claro que quiero estar con mi pareja, quiero mantener esta relación, pero si se va, estoy bien. Entonces hago cosas por mantenerla, pero también hago cosas por mi individualidad, y ese es el apego al que todos deberíamos llegar. En la medida en que reconozcamos en cuál estamos y cómo avanzamos hacia el apego seguro, pues estamos haciendo ese trabajo personal de que les hablaba, que se trata de la etapa 3 de sanación y transformación, y probablemente pueda servir de luz y de faro para el divino femenino, para el divino masculino, y así en algún momento conectar.